Ahora analicemos esa noche de rumba en especial, ese momento del plano secuencia en el que hace un magistral recorrido por todo ese legado y esa herencia cultural afroamericana. La noche en el club contiene el trozo más ingenioso de la película y el trazo cultural más importante. No solo es la evidencia de la batalla por el voto negro o la exaltación del blues, sobresale el simbolismo cultural durante el plano secuencia que inicia con la voz en off, narración que convierte a ese movimiento de cámara en una alegoría en sí, que alude a los ring shout, o grito circular o grito en círculo, una danza a los esclavos negros de las plantaciones que significaba resistencia cultural, trance espiritual y conexión con los ancestros, es decir, la anhelada libertad física y espiritual. Y esta danza se realizaba en círculo, desplazándose en dirección contraria a las manecillas del reloj, la misma dirección en la que el director Ryan Coogler hace el plano secuencia para presentarnos a las personas bailando. Es decir, el director no pone a las personas a bailar en círculo, sino que la cámara es la que danza en forma circular alrededor de las personas que bailan. Su creativa forma de expresar ese ring shout. Por eso, si el gran director francés Jean-Luc Godard dijo alguna vez que realizar un traveling es un asunto moral, para Ryan Coogler el plano secuencia es cuestión de resistencia, herencia y libertad. En ese trance visual o paisaje sonoro que dibuja, Coogler hace una singular flashback y flash forward sin moverse de 1932 para presentarnos las danzas ancestrales y el legado cultural afroamericano como el guitarrista del futuro que alude al funk, en especial a la agrupación Parliament Funkadelic liderada por George Clinton, que usaba trajes psicodélicos en sus actuaciones y cuyo álbum más exitoso lo grabó para la Warner Music. Luego fluye por las figuras del hip hop como el DJ con su distintivo scratch, del breakdance con el bailarín vestido de blanco y gorro rojo al que no podemos distinguir si es negro o latino, ya que el director respeta el hecho de que el acta de nacimiento de este baile está firmada por esas dos comunidades. Y luego avanza hacia la figura del rap, que junto con el breaking y el personaje del DJ nació en el barrio del Bronx en Nueva York a principios de los años 70. Después, su cámara se sale al ritual por un momento para mostrarnos en un rincón a una joven de falda roja cuyo frenético movimiento de cadera sugiere el baile conocido como twerking, nacido en Nueva Orleans en los 90, quien danza al frente de una mujer vestida de negro que con un movimiento similar al parecer ejecuta el mapobuca, antecedente africano del twerking. La cámara continúa flotando y sigue el caminar de la mujer china en cuyo deambular aparecen dos jóvenes de camiseta blanca que ejecutan pasos de crip walking, estilo de baile surgido en un barrio del sur de Los Ángeles en los años 70, creado por la pandilla afroamericana de Crips, que era más un código, un lenguaje con los pies para celebrar algún crimen cometido, por lo que estos pasos fueron censurados en las escuelas e incluso en la cadena MTV para evitar la apología del delito, aunque en Pecadores signifique orgullo cultural, pero la cámara al seguir a la mujer asiática ingresa al casino del club de donde sale un artista chino que es el símbolo cinematográfico más importante del que hablaremos más adelante. Luego la cámara retoma el ritual del grito circular para exhibirnos a una mujer vestida de rojo que simboliza a la gran Katherine Dunham, la primera bailarina afroamericana en fundar una compañía de danza clásica en Chicago, quien como activista se negó a actuar en hoteles y teatros segregados y quien como antropóloga, luego de un viaje de investigación a ciertas islas del Caribe, fusionó las danzas afrocaribeñas de Jamaica, Martinica, Trinidad y Haití con la danza clásica y el jazz dance, experiencia que le permitió crear la técnica Dunham de expresión corporal, pilar fundamental para la danza en Broadway, el jazz dance y la danza contemporánea actual, por lo que cuando estableció su compañía en Nueva York, tuvo como estudiantes a Marlon Brando y James Dean, del cual decían que le sirvió más lo aprendido en la compañía de Dunham que la famosa técnica del método estudiada en el legendario Actors Studio. Katherine Dunham fue homenajeada en el Kennedy Center por el presidente republicano Ronald Reagan en 1983, con la primera presentación del breaking, del popping y del hip hop ante un mandatario estadounidense, único en la historia del hip hop, en el que la Casa Blanca y el Kennedy Center honraron las raíces antropológicas de la danza negra.
Regresemos al momento más significativo a nivel cinematográfico de la película, todos los homenajes en ese sentido a la producción cinematográfica afroamericana de principios de siglo. Ahora en un flashback retomemos al personaje chino que es el símbolo cinematográfico más importante después de los personajes gemelos y de la joven María, ya que en primer lugar alude al vodevil, al teatro musical negro y a los juegos de azar al hacer referencia al legendario Teatro Pekín fundado en Chicago en 1905 por Robert T. Motts, quien era una importante figura del juego y quien era dueño de un local de apuestas al que transformó para convertirlo en la primera compañía afroamericana en Estados Unidos de teatro musical y vodevil, propiedad de un negro y cuyo equipo de trabajo y actores eran completamente afroamericanos, que atrajo a ambas razas y donde el negro podía sentarse en cualquier lugar. Recordarán que el mismo Orson Welles realizó en 1936 una obra controversial de teatro negro llamada Voodoo Macbeth, solo con 2 actores profesionales negros, y el resto del elenco fue elegido en un casting con afroamericanos del barrio Harlem, donde se estrenó con gran éxito en el Teatro Lafayette, obra para la cual reemplazó a las brujas tradicionales por mujeres practicantes del vudú haitiano. En el Teatro Pekín, que llegó a tener capacidad para 1.200 personas, trabajó William D. Foster, el primer afroamericano en fundar una compañía de producción cinematográfica, la Foster Photoplay Company, en 1910 en Chicago, cuya visión señaló el comienzo de lo que se conocería como la época de los race films, películas hechas por y para la comunidad afroamericana, cuya primera película se llamó The Railroad Porter o The Pullman Porter de 1912, cuyo personaje principal tenía que ver con los famosos vagones de tren Pullman que vemos en la estación de tren cuando uno de los gemelos le ofrece cerveza irlandesa a Delta Slim. Esa compañía de vagones fue la empresa estadounidense que más afroamericanos contrató para trabajar. Fue el medio por el que se distribuyó de forma clandestina el periódico Chicago Defender, prohibido en el sur, que estimuló la gran migración. Y en los vagones Pullman trabajó el director afroamericano más importante de la era de los race films, el legendario Oscar Micheaux, cuyo pensamiento crítico, al parecer, congenia con el del director Ryan Coogler y el planteamiento de la película Pecadores. En cuanto a la relación de Ryan Coogler con el director Oscar Micheaux, considerado el primer cineasta independiente de la historia, quien en su obra criticó las políticas del mito nacional estadounidense con las que planteaba que la comunidad negra fuera crítica con sus propios líderes y no solo con el sistema blanco, crítica evidente en su película Body and Soul de 1925, que de seguro inspiró 100 años después a Ryan Coogler, ya que abordaba el tema de unos hermanos gemelos interpretados por el actor Paul Robson, que se diferenciaban por ser uno, un falso predicador religioso que aprovechaba su poder para estafar a la comunidad, a diferencia de su otro hermano que se distinguía por su honestidad y trabajo, es decir, que planteaba que la apariencia de respetabilidad puede ser una máscara peligrosa que por su esencia corrupta impide el verdadero avance social y económico de la comunidad negra, y la ambivalencia del proyecto político de ascenso social de la comunidad afroamericana que permite pasar por alto todo tipo de pecados. Es quizá esta la crítica vampírica de la película de Ryan Coogler, en la que los pecadores no son los que disfrutan del baile y de la música, sino los que se cambiaron de bando. Ahora, en cuanto al mestizaje, Coogler aprovecha la biografía de Oscar Micheaux, quien en realidad se enamoró de una mujer blanca, la cual tuvo que abandonar por ser coherente con su ideología, algo similar a lo que vive la joven María con Stack en la cinta Pecadores. Y la esposa de Oscar Micheaux también perdió un hijo mientras él estaba de viaje de negocios, experiencia que cuenta a través de la pérdida que sufre Smoke y su pareja en Pecadores. Bueno, y así terminamos de analizar esta magnífica película, brillante, ingeniosa, que a mi modo de ver, ya descubriendo esta forma de realizarla, es mucho más compleja que La ganadora una batalla tras otra, que también hay que afirmar que es una muy buena película. Pero si nos atenemos a quiénes son los pecadores y quiénes son los malos tentadores, era imposible que obtuviera el premio Oscar a Mejor Película y el Oscar a Mejor Director Ryan Coogler, ya que, como todos sabemos, la Academia de Hollywood es en su gran mayoría demócrata. Recordemos lo que pasó con Spike Lee y su película insignia Haz lo correcto, otro manifiesto del año 1989 que ni siquiera fue nominada a mejor película ni como mejor director. Tanto así
que en la ceremonia de la academia, esa categoría la presentó Kim Basinger y ella criticó el hecho de que la mejor película del año no había sido nominada y que era la película Haz lo correcto de Spike Lee. Y esa película estaba atacando la alcaldía demócrata de 12 años de Nueva York, que había permitido todos los abusos judiciales y los abusos policiales contra la comunidad afroamericana. ¿Cuál fue el resultado? Que en las elecciones que se estaba lanzando nuevamente ese personaje, si mal no recuerdo, pero el hecho es que el siguiente alcalde fue republicano. Entonces, vuelvo y repito, difícilmente la academia va a premiar la película Ryan Coogler como mejor director y a mejor película. Entonces, no sé si eso es lo que nos quiere decir el señor Ryan Coogler, que aparentemente sí, pero en el fondo no, porque para ello hay que analizar ni siquiera tanto a profundidad la historia de los últimos 100 años de los Estados Unidos, cuál de los dos partidos ha hecho más por el pueblo afroamericano, por los derechos civiles. Aparentemente, obviamente por la firma del Acta de los Derechos Civiles en 1964, firmada por el presidente demócrata Lyndon B. Johnson, pero de pronto tal vez Ryan Coogler lo que nos quiere decir es, sí, pero acuérdese que ni siquiera él la quería firmar. Eso fue por presión de la comunidad afroamericana. Y en segundo lugar, fue gracias a los congresistas republicanos que al final se pudo firmar porque los congresistas demócratas no querían. Y en este análisis sería interesante ver una película hecha por este director Ryan Coogler que tiene toda esa sensibilidad artística sobre justamente los momentos en los que el señor Orson Welles hace con la comunidad afroamericana del barrio de Harlem, saca adelante el proyecto de teatro negro Voodoo Macbeth. Interesantísimo, porque les añado esta anécdota. Él sale de gira, tuvo dos actores protagonistas y resulta que hubo un momento en que ninguno de los dos, porque el principal lo tuvo que desechar por problemas, si mal no estoy, de alcohol, tiene su reemplazo y él hubo una presentación que no pudo realizar, así que el mismo Orson Welles tuvo que pintarse de negro para hacer el papel. Obviamente nadie lo reconocía porque él era un hombre de radio, su rostro no era conocido. Entonces me parece muy interesante que un director como Ryan Coogler ojalá contara esa historia, porque tengamos en cuenta que los dos actores principales, tanto el masculino como el femenino, eran no eran puros en su negritud, tenían tez clara, así que a ellos también había que pintarles el rostro para que aparentaran ser negros puros. Una historia interesante. Y bueno, les recuerdo que soy Eric González, su crítico de cabecera, y nos vemos porque se me hizo tarde.